Amigas y amigos de su programa Salud y Seguridad Social, como cada semana, entregándole lo que tiene que ver con el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Bueno, la salud física, mental, emocional de los ciudadanos y ciudadanas de este país, los riesgos laborales, las pensiones, las estancias infantiles. Nada, con un gran esfuerzo hemos traído nuevamente esta semana al pensionado Dado doctor que Rodolfo Núñez Musa, en virtud de que él vino al programa anterior y el señor Gustavo Huila Muirujo no le permitió desarrollar el tema por el que lo invitamos. De todos modos, esta semana una de las cosas él lo va a desarrollar. Una de las Gustavo. cosas que tuvimos en los feedback en las redes sociales era que decían que a qué vino el invitado si Elizabeth habló él solo. Yo digo, mira eso, te voy a hacer una métrica del tiempo gastado cada uno. La verdad es que Rodolfo se quitó la barba hace tiempo y ahora se la ha dejado Elizabeth. ¿Ok? Bueno, que yo soy un joven. Te encontraste, no, yo sé, te encontraste con Amable. Hasta que lo pensionen. Lo viste con la barba y dijiste, si Amable tiene su barbita, yo me la voy a dejar. No, es que yo soy un joven. Ahora atrévete a ponerte una camisa de la que se pone Amable. Y en casa. Colorida. Y en casa hay una competencia. Ajá. Sí, entre los hijos míos y José, el sobrino, de quién dura más con la barba, y yo me adherí a esa competencia. Ah, pues verdad que joven. Porque el premio es muy interesante. Sí, pero Rodolfo, ¿tú tienes algo ahí de dinero que le podamos dar para que entonces por lo menos el Valle se la arregle? Sí, yo creo que sí. Hay que hacerle y le puedo porque- recomendar sí, un barbero, un buen barbero. Sí, yo también le estaba diciendo de eso, porque es que Con estilista de la barba. donde él se recorta no hacen barba. Ah, ya solamente entiendo. cortan Por eso es que le pelo. sobra por los lados. No. Ahí ni lavan cabeza cuando tú te No, recortas. porque yo me ¿Eh? recorto todavía 100 pesos y es Exacto. el abejón que me pasa. Ah, No, y no solo por el no, el que abejón. tiene barba tiene que tener estilo. Es que a 100 pesos no hay forma de... Y hay aire acondicionado, ¿Cómo va a ser? para que lo sepa. Eso es porque a 100 tienen tanta gente que le da para Que le da pagar para el eso. aire. Ay, pero hay que ver de qué tipo de aire, tú ves. Exactamente. La salita de Pérez en la calle. Aquellos que eso se sí. ponen en la ventana, tú ves. Tú tienes que prenderlo a las 5 de la tarde para que a las 10 de la noche tú tengas. Rodolfo, eso sí, la sala de Pérez en la calle. Y todavía tienen la cosa de los colores. Nada más está el sillón. Es ahí en la... Ya, cerca déjalo de ahí. Juan, cerca de Juan. que tú- Déjalo ahí. No, ahí no, pero ahí es caro. No, pero ahí donde, donde estaba Roberto, no, eso era barato ahí. Claro. Eso sí que era así. Señores, la gente no vino a ver. Pero ven ¿No vino acá. de eso? No, No vino a señores, eso. Ah, bueno. Oye, la gente, el feedback de la gente a la parte social nuestra está muy bueno, ¿eh? Bueno, Dicen que tiene igual rating que los temas que tocamos. Ah, ya lo ves. Así que ya lo saben. Este es un país súper especial que ese Así- tipo de Así acciones. le dicen a una cosa que venden de carne que envuelta en... Sí, Mira, sí. ese tipo de acciones motivan, estimulan la permanencia en a ver qué se va a decir y qué se va a tratar. De todos modos, esta semana Ha con sido el muy apo- tensa. Sí. Ha con sido el muy apoyo tensa. técnico de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Estado de Salud Pública, El Ministerio de Salud Pública. el Ministerio de Salud Pública, gracias, y la Administradora de Riesgos Laborales, iniciamos un seminario taller para analizar lo que es la salud de los trabajadores en República Dominicana, que culminará con una propuesta a final de año, esperamos, del Plan Nacional de Salud de los Trabajadores en República Dominicana. Es un evento muy puntual con muchos técnicos y hay que agradecer la presencia de Copardón, de su señor presidente, el ingeniero Fermín Troncoso, que estuvo con nosotros
acompañándonos en el inicio, todo el personal de las instituciones que antes hemos mencionado y sobre todo a la coordinadora de la Organización Mundial de la Salud de los temas relacionados a medicina del trabajo, higiene, la doctora Julieta Rodríguez, quien se desplazó desde Washington para estar con nosotros. Ya tiene varios días trabajando y acompañándonos en este proyecto de país de la salud de los trabajadores. Gustavo, tú que estuviste en representación del ministro de Trabajo, el licenciado Monchi Fadul, pudiste contactar la integración de los técnicos en los análisis que se están desarrollando y sobre todo la gran motivación para que este país cuente con instrumentos de esa naturaleza, con una visión obviamente de las perspectivas de la prevención. Enhorabuena y como no saludar las palabras motivadoras en ese evento de el superintendente de salud y riesgos laborales, el doctor Pedro Luis Castellanos, que dio las palabras centrales en la inauguración de la representación de la OPS y de las palabras introductorias del maestro César Mella, que daba la bienvenida en este importante evento de cara al futuro, porque se están haciendo muchas cosas buenas, muchas cosas positivas en mejora de las condiciones de vida de los dominicanos que lamentablemente, Gustavo y Rodolfo Núñez Musa, no salen en los medios. Sí, definitivamente. Sí. Definitivamente. Y mira, la elaboración del panorama de salud de los trabajadores es un trabajo que hemos venido haciendo por varios meses y somos apenas el segundo país de Latinoamérica que va a completar nuevamente una elaboración de un panorama de cara a, como tú bien decías, tener entonces un plan nacional de salud de los trabajadores. Eso también irá de la mano y tendrá que alimentar al plan decenal de salud que vuelva y elabore el ministerio en algún punto y alimenta o sirve de insumo para plantear las estrategias del manejo del riesgo de la salud de los trabajadores de cara a mejorar la productividad. Yo creo que es el mejor momento para hacerlo. No hay manera de nosotros tener un trabajador que rinda si no conocemos sus condiciones asociadas, no solamente al ambiente del trabajo, sino a su salud personal y de qué manera eso afecta su productividad o puede estar afectando a su propia familia. Así es que, nada, gracias a todas las instituciones que participaron y seguiremos, ¿verdad? Después le tendremos la información cuando tengamos ya listo el Plan Nacional de Salud de los Trabajadores. Yo creo que ahora vamos a hacer una pausa para que vengamos entonces con nuestro asociado invitado o invitado asociado, porque son las dos cosas. Así que quédense ahí, que volvemos ahora, pronto, venimos con Rodolfo. Amigas y amigos de su programa Salud y Seguridad Social, muy agradecido de la licenciada Sonia Meza por permitir en este día, a esta hora, el distinguido Rodolfo Núñez Musa esté con nosotros. Gracias, porque yo sé que sin su apoyo, sin su empuje, él no sale de la casa. La burocracia para tramitar el permiso es larga. Oye, no. Yo empecé el jueves pasado. Sin su empuje, él para no sale de la casa. Y es empujado para salir. No te creas que a veces me dicen, ¿tú no vas a salir? Él está como, tú oíste el meme de voz ese que mandaron, ¿verdad? Ah, sí. Miren, es mejor que te mandaran medida de coerción. De coerción. Que un año y medio. Que un año y medio en tu casa. Te lo dije.
Miren, la verdad es que esta es una semana muy especial porque desde otra esfera no relacionada a estos temas, el país ha estado atento. Y qué bueno que la Serie Mundial de Baloncesto, Bueno, sí. ¿Qué mundial? Lo de la La NBA final, es la mundial. final. No, pero eso es la mundial. La actividad Lo que mundial. hacen- Lo que hacen los gringos es mundial. Sí. Déjate pero- de cosas. Sí, pero el mundial de baloncesto, cuando tú juegas con equipos como España, Yugoslavia, Sí, pero oíme. Rusia, Argentina, Argentina. Brasil, Estados Unidos. Por eso la selección gringa no. ha perdido todo. Croacia. Eso es mundial, olvídense de eso. Los mejores baloncestistas están ahí en la NBA. Déjese de cuento. Sí, pero ya un Y lo ha porcentaje, demostrado. alto de los jugadores son internacionales. Por eso mismo, eso es Creo lo que mejor. debe rondar cerca del 20% ya. cuidado. Por eso es lo mejor. Y nosotros, que nos gusta el deporte, hemos estado atentos al desarrollo. La verdad que le invito a que si la serie, porque cuando hemos grabado este programa, Esta noche. Esta noche, sí. Sí, hoy sábado en la noche, el cuarto juego. Que no se lo pierdan. óyame, véanlo, porque la verdad que eso nos libera, Sí, eso iba a decir yo. nos De la Eso libera fue carga. eso fue como un alfiler así. de ¡puf! tanta carga Bueno, evasión. negativa ¿Eh? que estamos en estos momentos los dominicanos. Miren, salió una información, Rodolfo, que tiene mucho que ver con el tema abordado la semana pasada. Y es una información donde data que antes de los 18 años de edad, un porciento importante, alrededor de más de un 40% de las jóvenes dominicanas tienen relaciones sexuales y tienen hijos. Sí, Y los embarazos en adolescentes. en adolescentes y la cantidad entonces de cesáreas en adolescentes que se generan, pero no desde la perspectiva de la cesárea, que lo hemos discutido aquí y yo sostenía que ha sido el mecanismo para los médicos resolver pronto y ganarse unos pesos. Pero eso lo aclaramos la semana Eso lo- pasada, que no era así. Oye, he dicho, lo Gustavo, aclaramos. Que por ahí anduvimos. Te lo aclaramos. pero le dije que no lo vamos a ver de esa perspectiva. Vamos a verlo de la perspectiva del producto. Entonces, Exacto. desde la perspectiva del nacido vivo, Sí. en esas condiciones, que hay una serie de estudios Exacto. que nos están llamando poderosamente la atención de la visión de la salud colectiva. Entonces ese es un tema que no se habla y no vemos la sociedad de pediatría ni la sociedad de neonatología. Hay una sociedad de Sí, neonatología sí. también, Y medicina perinatal. perinatal, que no dan su voz de alerta de los daños o de las, digamos, las deficiencias que esa situación puede generar en el producto final. Es bueno que tú traigas el tema, porque en nuestro país el principal inconveniente para uno poder emitir un juicio con firmeza, un juicio científico o crítico con seguridad, radica en dos grandes situaciones problemáticas que tenemos. Número uno, la calidad del registro de la información nuestra todavía siendo muy malo. En la encuesta de salud que se hace cada 5 años en DESA del 2013, salió a relucir que había un subregistro de información que rondaba entre el 28 y el 34%. Es decir, que de cada 10 registros que había, faltaban por registrar por lo menos 3 o 4. Dicho esto, esa información de cuántos embarazos en adolescentes tenemos, cuántos niños que nacen con condiciones críticas por ese tipo de embarazo, está más sobre la base de una especulación o sobre la base de una medicina evidencial, que lo que yo veo en el hospital que pasa todos los días, yo vengo y lo transmito. Las sociedades especializadas para emitir juicios deben sustentarse en informaciones científicas que sean verificables.
porque cuando una sociedad especializada emite un juicio, sus asociados, que son los especialistas, deben seguir por esa línea de actuación e incluso influyen notablemente en la decisión de los protocolos de atención posteriormente. Ahora, dicho esto desde un solo ángulo, la falta de investigación en nuestro país sobre problemas propios de nuestro país que sean debidamente sustentados económicamente no permite, ni siquiera los organismos oficiales, por ejemplo, yo te puedo decir, cómo la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales puede decidir en qué momento determinado protocolo de atención debe cambiar con un medicamento si no tiene estadísticas que digan que este es el que no funciona. Así es. ¿Tú ves? No lo existe. Y no existe porque O no hay una tradición de invertir en eso. intervención yo agrego al catálogo porque es la que más efectividad tiene para resolver un problema. Que no sea o algo que salga de lo empírico, que no salga de lo que yo veo que pasa todos los días. Yo tenía un profesor, mi profesor Hugo Mendoza, que decía, no crean en aquel que le dice según su experiencia. No, Porque la experiencia de cada uno es diferente. Es el que menos, menos razón sabe. tiene. El que le diga eso no sabe. Sí, Ahora, sí. el que le diga a usted, se ha estudiado de esta manera tal cosa, entonces ese tiene un fundamento para hablar. Eso Claro. pasa con nosotros. Entonces, en la situación del embarazo y de las cesáreas, hay que verlas, creo que comentaba la semana pasada, hay que verlas disgregadas. ¿Por qué ha aumentado el número de cesáreas que se realizan no solamente en República Dominicana, que no es en la que más se hace? Hay otros países como Brasil y Argentina que nos llevan bastante. Pero nosotros vamos en el camino de ser los que más. En el Caribe somos los que más. Pero también en el Caribe tenemos una serie de situaciones no controladas, como es embarazo en adolescentes. El embarazo en la adolescencia, casi en la mayoría de los casos, condiciona una cesárea, porque es el embarazo que se complica con mayor facilidad. Entonces, si nosotros sacamos los embarazos en adolescentes, si sacamos las embarazadas multíparas con condiciones de enfermedad, si sacamos las embarazadas que tienen embarazos tardíos, hoy sacamos las embarazadas que son de fertilidad, que por cierto, recuérdese que hoy en día el tema de la fertilización asistida está muy en boga. Y esos embarazos casi siempre terminan en cesárea porque prefieren asegurar lo que llamamos producto de alto valor obstétrico. Entonces, un producto de alto valor obstétrico, tú tienes que llenarlo de toda la parafernalia que ayude a que el resultado sea positivo. Dicho esto, quiere decir que puede ser que haya muchas cesáreas que hayan estado debidamente indicadas, pero ¿quién dice eso? Nadie. Exactamente. O sea, yo puedo decirlo porque cojo un libro de reportes en un hospital y lo escribo, pero ¿quién me asegura que todo eso que está ahí es correcto? Así es. Aún es peor, los hospitales de residencias médicas tienen índices de cesáreas mucho más altos de lo que tienen la mayor parte de los hospitales de otros países que tienen residencias. Claro. Cuando se supone que en las residencias está tan protocolizado que tú naces una cesárea si no hay indicación muy precisa según los textos. Y aún así está pasando. O sea que el mal es más grave de lo que parece ser. Pero también pudiera ser que a estos hospitales nos está llegando mujeres en condiciones ya que requieren una cesárea, porque tienen un sustrato de salud grave, dificultoso, problemático, son pacientes con hipertensión, son multíparas con problemas de otra naturaleza, son adolescentes, se desconoce la historia clínica, en fin. Pero el impacto que viene a ocurrir en el producto, entiéndase, en el nacido, va a variar de estas situaciones que haya de salud previas. Yo solía decir con un colega que ustedes conocieron, el doctor Martebel, con quien trabajé muy de cerca toda la vida, él como ginecobstetra y yo como pediatra. Él con frecuencia me llamaba cuando tenía un paciente, muchos de ellos eran productos de fertilización asistida, y me decía, mira, tengo una paciente que está embarazada, tiene 36 semanas, pero me está subiendo la presión, veo que el líquido ha disminuido, y así me definí una serie de elementos que eran factores de riesgo. Y yo siempre les respondía, mire doctor, para el embarazo y para nosotros es más fácil yo manejar a ese niño afuera en unas condiciones más favorables que las desfavorables que está teniendo adentro del útero en este momento. Y eso hacía tomar una decisión de una cesárea. Pero eso yo puedo documentarlo. ¿Cuántas veces eso está científicamente documentado en nuestro país para poder responder la pregunta de Elizabeth con certeza? Yo no lo puedo hacer, porque no tengo fundamentos científicos que me digan, mira, aquí se están haciendo cesáreas alegremente. Ah, ¿dónde tú lo leíste? Mira, se investigó en tal sitio, se hizo tal cosa, fulano en tal fecha. Esa es la forma correcta de hablar. En la práctica sí sabemos lo siguiente, y por la experiencia de otros países. Aumentar el número de cesáreas
por mujer embarazada en un país, más allá del 15% de todos los casos de embarazo, no cambia el pronóstico de morbimortalidad materna y fetal. Cuando se hacen las cesáreas indicadas dentro del rango del 15% de los embarazos, se logra los mismos impactos de reducir la morbimortalidad materno-infantil que si tú lo hicieras con un 30% de cesáreas realizadas. Esas son estadísticas internacionales. Sí, mira, pero bien, nosotros más o menos tocamos ese tema, un poco parte de ese tema la semana pasada. Ahora, en el largo plazo, que fue una de las cosas que hablamos, Oh, sí. ¿cuál es el impacto que tiene en una persona durante toda su vida el haber nacido por cesárea? El que no pase por el canal de parto. El que no pase por el canal vaginal, por el canal del Cuando parto. se pasa por el canal de parto, se hacen una serie de ajustes fisiológicos, funcionales, normales, O sea, incluyendo las bacterias que se cogen en el camino. Que la naturaleza es sabia y Sí. sabe lo que quiere ahí. Cuando viene por ahí el niño se exprime los pulmones para sacar el líquido, es parte de ese líquido, se extraga para producir flora intestinal. Cuando tú pasas por el camino, tú coges algunas de las bacterias que rápidamente empiezan a despertar inmunidad en el niño. Es decir, También pueblan la flora. la flora intestinal normal, que es el que va a servir mucho tiempo después para prevenir enfermedades intestinales. Es decir, también violentar la forma natural como debe ocurrir. Y se habla hoy en día no solamente de las intestinales, se habla hoy en día también de enfermedades metabólicas. Sí, está el tema, la epigenética. La epigenética. Claro. Está claro. todo este tema, la epigenética, Sí. y del este aumento de lo que se llama el síndrome metabólico Sí. hoy en día, que parece estar relacionado más en personas que han nacido por cesárea. Hay una serie de estudios de los últimos 15 años que son muy interesantes, incluso hay uno en particular que estamos trabajando en el instituto, que tiene mucha relación con el estrés que sufre la madre que es sometida a cesárea y cómo ese estrés transfiere al niño ciertas condiciones que en el futuro pueden condicionar las enfermedades del adulto, como la hipertensión y la diabetes. Es decir, que también alterar el patrón normal. ¿Y qué evidencia tienen ustedes? Bueno, en nuestro país no tenemos la evidencia establecida por falta de estudios, pero sí hay innumerables estudios que Sí. datan desde el año 1997 hasta acá. Pero a raíz del descubrimiento de una serie de sustancias que se producen en situaciones de estrés en el embarazo, se ha visto que sí hay una tendencia. De los niños que nacieron de madres que han tenido un estrés importante en el embarazo, cuando le han dado seguimiento a 20 años, han encontrado una mayor incidencia de enfermedades metabólicas y del aparato circulatorio. Reitero, en países donde es posible hacer eso. Es decir, la atención al embarazo es mucho más que la terminación Claro. del embarazo Claro. con el nacimiento del producto. Y la propia decisión de la terminación puede cambiar ese curso de un momento para otro. Porque hay otro tema, bueno, tú no eres obstetra, pero lo voy a dejar ahí para que quizás le entremos un poquito en la próxima sesión. También hay estudios que han determinado que la mujer que hace una preeclampsia, un porcentaje muy alto, continúan siendo hipertensas luego en su vida, aún independientemente de lo que viniera detrás en la parte familiar, la historia familiar y todo eso. Hay más probabilidades de hacer hipertensión luego de haber sufrido una preeclampsia que no. Pero eso lo vamos a discutir después que vengamos de esta pausa. Quédense ahí con nosotros, que estamos entrando a la gestión de riesgo. Cuando decía que estábamos entrando en la gestión de riesgo, es porque quizás nosotros somos de los pocos que en el país estamos hablando de poder ver la salud, no desde el punto de el paciente que llegó donde el médico y ya, ahí. Si nosotros poder medir todos estos factores de riesgo y poder hacer algo pensando en la sostenibilidad futura del sistema de salud de la República Dominicana. Está dando una clase. Desde el punto de vista financiero, no. Pero en un salón. el que tiene- No, en un salón no. Él tiene una materia pendiente, No, pues. déjenme decirle algo. Yo sé que a ti te lo dicen, menos que a mí, pero todo el mundo dice, esa es una escuelita lo que ustedes tienen ahí. Entonces este es un gran salón de clase. Te pareciste a la ministra ahí. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. A A Tati. Sí. Un abrazo.
a mi amiga y ministra. No, de verdad, es una escuela lo que nosotros tenemos aquí. ¿En qué sentido? Lo que pasa es que muchos aprenden, otros nos escuchan y hacen cosas y otros se resisten. Ese es el tema. Eso me gustó. Entonces, ¿por qué Dios. nosotros hemos tomado todos estos días el tema, después del informe de la mortalidad materna, este tema? Mire que hoy no estamos hablando de mortalidad materna. No. Hoy estamos hablando de consecuencias Exacto. de una buena atención o no en el embarazo. Mira, nos queda poco Y tiempo. pero Vamos al tema. pero estamos en el tema. Sí, pero está Y además estoy tratando de que en lo que te hace efecto. Está teorizando. No, lo ya que se lo hace tomó, ya se efecto. lo tomó. Está 2 de la teorizando tarde, 2:30 de la tarde, necesitas. El sopor. Eso se llama. Está teorizando mucho. Deja la teoría, viejo. Rodolfo, te dejé un tema ahorita ahí. Sí. Mira, vamos a hacer como un fonidor para recoger, ¿verdad? Un foni 1, foni 2, ¿verdad? ¿Y qué es Porque, ¿tú no jugabas ya? No, yo no. Ah, No. No me tocó. Ay. ¿Quién? ¡Ah! Ay. ¿Y ¿Tú jugabas ¿Quién- ya? Oh, ¿Quién oh. no le tocó jugar ya? ¿Y quién no? ¿Tú jugabas ya? Claro. Ya yo vi. Claro. ¿Y tú también? Sí. La mejor forma de hacer amiguita era jugando ya. Claro. Eso de mujeres. No, eso depende. Eso era si tú jugabas así. Sí. Pero si tú jugabas dándole así. Dándole así, claro. Ahí no. Ese- Ese era para los varones. Sí, porque eso es- Rebotando la bola así, Enséñamela. dejándola caer. Era Por eso de que A mucha mí gente- siempre que me han dicho enséñame la mano, yo le enseño así. Nunca así. Porque, ¿qué pasó? Te la enseñó así. Mira. Él sabe que hay un problema con la barba ahora. Hay un Dile problema. por qué tú te la quitaste. No, espérate. Por el movimiento gay. No, es que eso empieza a teñirse y además hay que pagar por la barba, para uno mantenerse la limpiecita por aquí. Ah, pues yo no pago. Pero la tengo como la tengo. Yo no voy a Sigue decir con más. el No tema. voy a decir más. Sigue con el tema. Mira. Sigue con el tema. El tema es el siguiente. Efectivamente, muchas complicaciones del embarazo terminan reflejándose en el futuro de la madre y en el futuro del niño. Tú hablaste de la preeclampsia, pero hay otras cosas. Las madres que en el embarazo sufren una situación que altera su metabolismo, el metabolismo de sustancias que son imprescindibles para el crecimiento y desarrollo del niño y para el sostenimiento del embarazo, pues puede producir dos cosas. O la madre termina con enfermedades posteriores metabólicas como la diabetes y la hipertensión, o el niño termina, cuando es adulto, con enfermedades de la adultez. Entonces, reconocer a tiempo que una Entonces, mala perdón, decisión... ¿entendiste por qué yo hablé que esto era el Sí, tema del son más riesgo? lejos, Es claro. que tenemos que verlo, Claro. la Oye. sostenibilidad del sistema. La gente se muere sano o se va a morir enfermo. Ajá. Claro, No, pero- tú vas a venir. pero- hay que beber porque de algo hay que morirse. Sí, pero yo no estoy hablando del que se muere, estoy hablando del que se De enferma. que se enferma. Pero venga acá. Y mi administración es el riesgo. Exactamente, y Pero queda vivo. prevenir es... Primero la enfermedad para que no se muera. No, primero es prevenir. Claro. Esa es Claro. la idea. Ahora, deja tanta teoría y vamos al clavo. Porque, óyeme, Pero le acabo de Bueno, decir que pero, aquí Oye, falta ¿tú viste el información último estudio ahí? científica. Que, mira, que sí, que alcohol diario afecta ya. Sí. 2 copas de vino nunca le ha hecho nada a los franceses. No, Y yo ni me a los llevo- españoles. Y no a los españoles. Alcohol Ni a moderado mí. diario. Alcohol moderado diario. mí. Tiene una Eso, afectación. sí, eso es. Tiene una Sí, afectación. yo me como empieza a 2 reducir. todos los días con la comida. Bueno. Bueno, lo comparto con mi señora esposa, amiga suya. Nuevamente un saludo y gracias. Mira. Lo cierto es que si nosotros no tomamos la decisión correcta en la terminación de un embarazo o no tomamos las acciones correctas en el seguimiento de un embarazo, el resultado, este niño que va a nacer, puede ser un elemento que cargará factores de riesgo de enfermedades en el momento del nacimiento o posteriormente en la vida. Rodolfo, ¿ustedes están haciendo alguna investigación relacionada con ese tema? Tenemos una propuesta de investigación que está en curso, que esperamos que comenzar este mismo año, donde estamos evaluando el siguiente tema. Hay una descripción en otros países, sobre todo en la India. ¿Dónde? En la India. Háblame de Estados Unidos. ¿Cómo está? Oye, Pero ven el, acá. con el por componente, Dios. nosotros Ya, tenemos que igualar el ajá. componente Pero la India. poblacional. No, pero ven acá, Es un tema de la componente India, poblacional. La India, Por Dios. la India, un país que tiene un alto India, nivel de, conejillo de Claro. India. de investigación. Se fueron para allá entonces como conejillo de No, India. no, es que tiene mucha investigación. Sí, tiene se mucha invierte investigación. mucho en investigación. Oye, ¿Quién me llega- invierte? Espérate, ¿quién invierte en la India? No Los importa. Europa casi Europa, entero ha invertido los en casi ingleses, toda la industria farmacéutica se ha mudado los para allá. ¿Y por ingleses, qué? Porque,
Hay dos Conejilla cosas. de India. No, hay un Y- tema no, no. financiero y un tema de capacidades. No, Eso lo te que iba a decir. pasa No, es, no, no, lo no, que no, pasa no, es que no, ellos no. saben La que en los capacidad- países desarrollados, los escúchame, médicos- espera, los espera, médicos espérate, indios son espérate, excelentes. espérate, Y los que ellos investigadores. saben, que los países Oh. desarrollados saben que ese tipo de estudios en sus poblaciones no lo pueden hacer. No, no, Mira, por en eso, Estados no, Unidos, tú hombre, sabes que no, eso está no, altamente no, no. regulado. Sí, así No, es. no, no, Entonces, no. en Europa, en Alemania, ¿Y qué es lo que tú quieres en decir? Que se- Francia, que lo- que le- en se lo están Inglaterra, haciendo con gente. espérate, en Inglaterra. No, pero eso es Pero- especulativo. Espérate, pero Eso es especulativo. de tu cállate, parte. como le dijo el español, el rey. Cállate. Oye, chao. cállate. ¿Por qué no te callas? Oye, eso es Oye, se cayó especulativo pa' de tu siempre. parte. Eso es especulativo de tu parte. Sí, no, Pero mira. espérate, No, óyeme. Lo cierto es que las grandes nacionales se han movido. Pero Esto es un espérate. programa No, científico, vamos a no vamos- respetarnos. Sí, pero un no, programa respétame. científico. Espérate, para que no me No, des pero sueño. respétame. No, porque pero espérate. No, Gustavo, es en serio. Mira, respétame ahí. ok. Óyeme. Vamos a ver, Usted sí. sabe muy bien, Sí. usted sabe muy bien. Que eso es especulativo. No, usted sabe muy bien que los países desarrollados, las reglas para hacer investigaciones médicas en su población, los protocolos son muy rígidos. Y por eso esas transnacionales, hace muchos años, que usan los países subdesarrollados y han ido a los países subdesarrollados a probar muchos tipos de estudios. Eso no es ningún especulativo. Y le pegan Y enfermedades eso, a la gente, de que pa probar y vaina, no, ¿cómo eso es? no es especulación y usted lo sabe. Entonces no me Y venga le con pegan- especulativo. Le pegan enfermedades a la gente. No pa' estoy ver. hablando que le pegan enfermedades, yo te estoy Entonces. diciendo que tienen regulaciones muy estrictas, Vaina. incluso para estudiar medicina en Está- Estados está como el Unidos. cáncer de Hugo Chávez. No. Que No, sí, no, que se lo no, echaron no, en el no, aire no, no, acondicionado, no, que no, 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 que, no, Se lo que le bebió. daban una No, sopita, que le no. bebieron tal cosa. Yo no estoy hablando de eso, estoy diciendo la realidad. En realidad. Óyeme, que incluso en Oh. Estados Unidos el que estudia medicina no le pone la mano a un paciente, es un simulador. Oye, entonces no me vengas tú con No. cuentos. Oye. Todos los países que son signatarios de ciertos acuerdos están afectados de una regulación internacional para todo el mundo, que se llama la Declaración de Helsinki, sobre Sí. los derechos en la investigación y sobre la Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre las buenas prácticas clínicas. Sí. Nosotros somos signatarios de eso, como lo es la India, como los Estados Unidos, etcétera. Ahora, en muchos de esos países lo que pasa es lo siguiente: el costo de la investigación ha sobrepasado con mucho las posibilidades de competir en un mundo tan abierto como está ahora. Europa, que siempre ha sido la competencia fundamental para Estados Unidos en términos de medicamentos, le ha ganado con mucho porque ha movido mucho de esto a la India, donde tienen buenas capacidades técnicas y tecnológicas instaladas, tienen más de 1.000 millones de habitantes, tienen una mano de obra mucho más barata y tienen los 3 climas. Por lo tanto, pueden evaluar situaciones que se ven en los trópicos, situaciones que se ven en los climas templados y los climas subtemplados, como en donde está el monzón. Entonces, esa amplitud de clima favorece el tema de la investigación para diferentes cosas. Por eso comparé a la India con nosotros, porque la India tiene un clima tropical y subtropical dentro de su En territorio. el término de la dieta, no tienen entonces una dieta muy estándar, donde entonces quizás no pudieran evaluar ciertos aspectos epigenéticos. Sí, es correcto, sí, es correcto. Por eso, qué bueno que tú lo dices, porque desde nosotros, desde el instituto nosotros, Estoy hemos tratando de siempre darle planteado, clase a un amigo que óyeme, tengo aquí. siempre hemos planteado del instituto Clase lo no. siguiente. Es el Vamos a tiempo, respetar. es el tiempo en que nosotros hagamos investigaciones locales, porque Estoy de lo que acuerdo. sirve en la India no necesariamente sirve aquí. Así es. Puede servir en la mayor parte de los casos. Así es. Pero el tema de epigenética, es decir, epigenética se refiere, porque a Lizán le gusta que le hablemos Claro, como es, claro. claro. Se refiere a esos factores regularmente ambientales que inciden en la persona para cambiar, para cambiar la respuesta de los organismos al funcionamiento normal. Es decir, sin alterar a la genética, pero alterando las cosas que hacen que la genética funcione, puede que la gente que no iba a ser hipertenso se hace hipertenso. O sea, que la investigación de ustedes específicamente, ¿en qué consiste? Esta en particular estamos tratando de evaluar de qué manera ese estrés que ocurre en la madre puede causar niños de bajo peso. Y aquí vamos con el riesgo. ¿Es prospectivo o Es prospectivo, 3 años de trabajo. Vamos Ok. en las maternidades principales del país a hacer el diagnóstico del estrés en la Escúchame. madre que se hace por vía de... Escúchame, antes, miren, cuando el doctor Núñez Musa habla de prospectivo es que es comenzando en un punto ahora hacia adelante. Exacto. Es decir, Es en vivo. que es a
actual, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir en Sí. el desarrollo de No es esos revisando niños. archivos. No es revisando archivos, cosas del pasado, No. que eso es retrospectivo. Y que Pero son otras esto, metodologías. pero esto, Exacto. señores, él nos lo va a explicar con más profundidad luego de la pausa, si el señor que está a mi lado izquierdo se lo Ah, permite. Bueno, aclara. Bueno, respetando la petición. No, Gustavo, de mi no, amigo, Gustavo. respetando Oye, no, la petición. próxima vez me siento en el medio. Pero oye una cosa. Si no, yo no agarro oye el lo que examen, dije, se va. Tú sabes que si no hubiese agarrado el examen, se va. Está bien, Nada más pero- me recordó aquellos tiempos cuando yo venía con frecuencia. Que él se iba cada rato. Pero hacía mucho que no se iba. Sí, hace mucho no se iba. Lo Es jalé que por un brazo. a Me veces- gente tigre que más alto que yo, como yo lo jalo. Que a veces no viene, eso es lo que Me hace voy a sentar ahora. en el medio la próxima Pero vez. bien, respetando esa petición. Sí, pero Y- estaba feo esto. no, yo lo que Suerte quiero que en la decir- pausa pude poner la paz. Ok, No- respetando no esa hablo petición más. Oye, y lo que oye, y lo que él tú no se la viniste ha a pasado plantear, todavía. continúa, Tú eres un irrespetuoso. Continúa con el estudio. Mira, el asunto es el siguiente. Ustedes hablaron ahorita del plan de salud de los trabajadores. Esto se enmarca en todo esto que estamos hablando. Fíjate cómo estamos proponiendo investigación para saber si los niños de bajo peso y las madres con estrés tienen alguna relación que nosotros podamos prevenir antes de que el niño nazca. Porque un niño que nace de bajo peso significa más tiempo en el hospital, más gastos en sentido general, medicamentos, y el futuro es otro. E incluso son estos niños que tienen tendencia a tener problemas en el futuro también. Entonces, administramos riesgos desde el embarazo. Yo diría lo mismo por el tema del plan de salud de los trabajadores. Pero mira, escucha. ¿Qué investigaciones tenemos para saber que el plan de salud de los trabajadores que vamos a implementar está fundamentado en realidades de salud que conocemos previamente en nuestro país? Por eso, mira, Es una pregunta. es un estudio base. Tiene que ir de fundamental. base, es que eso tiene que ir de mano de la investigación. Entiendo. Ese es un estudio base que ustedes van a hacer que va a generar una serie de estudios. Ah, exactamente. Porque Esto solamente luego- para decir si lo tenemos. Luego, eso te va a decir a ti qué seguimiento le vamos a dar a esa población. Exactamente. Para si las evidencias nos llevarán a que ciertamente en la población dominicana, esos niños que nacieron con bajo peso, en 10, en 15 años, en 20 años, ¿cuál fue Exactamente. su patrón de mortalidad? Fíjate, porque ahora O sea, ustedes nosotros están- vamos a seguir 3 años el nacimiento, pero al propio tiempo vamos a seguir 3 años los que han nacido. Sí. Es decir, el que nació en este año, cuando termine el estudio al tercer año, ya este niño tendrá 2 años. Sí. Vamos a ver qué pasó en estos 2 años. Es un tiempo muy O sea, corto no para es- el tiempo que pero hay que ver. Por eso estoy bien, hablando, entendiendo que es algo, no es bajo peso al nacer, sino bajo peso, una continuidad. No, bajo peso al nacer. Al nacer. Sí, la condición de bajo peso al nacer está relacionada con enfermedades del embarazo. Sí, Ahora, perfecto. eso Pero lo y sabemos. después, Sí, pero Entonces, ¿después qué pasa? la continuidad No, de los 3 años después del nacimiento es para determinar qué es- condiciones eso es lo que dice mórbidas Elizabeth. se han podido Eso posiblemente despierta otros estudios. añadir a Claro la, que sí. a la- Pero al mira, producto, primero al es niño establecer ya. una estadística. tú sabes, ¿Lo tenemos en nuestro país? Esa es la pregunta. La pregunta de investigación es, ¿tenemos una relación en nuestro país de niños de bajo peso y estrés en la madre? Eso yo quiero demostrarlo. Pero mira, la verdad, Rodolfo, que es un tema altamente interesante y que ojalá las ARS se interesen. Sí. Porque desde el punto de vista de un tema que le gusta al señor de mi izquierda, los riesgos, Sí, ¿no? O sea, sí. la gestión de riesgos se concatena Ahí es. con un manejo de lo que debe ser la salud de tu población objeto de aseguramiento. O sea, si tú con un estudio de esta naturaleza me dices, mira, estos niños o esta población con esta característica van a generar mayor problemas respiratorios, mayor problemas gástricos, exacto. mayor demanda de Que van a tener consultas, se van a tener Exactamente. un mayor En- gasto en general. en Así general. en general. Entonces tú, con esa base de datos y con tu población, puedes decir, mira, yo voy a priorizar este tipo de manejo, este Así tipo de mismo orientación a la mamá, este tipo de Eso es. prevención. Pasó el primer parcial. Sí. Pasaste el primer parcial. Mira, Bien, pero me queda una duda. Espérate, cuando hablamos del Pero, estrés en espérate, la madre, no, pero escúchame. ¿cuáles serían? Pero ¿Cuál antes de sería ahí, cuál es señor la de la definición izquierda, o la no lo provoques, las variables? no lo provoques, por no, favor. No, las variables del estrés que se estarían tomando en consideración. Debo agregarte lo siguiente.
Al estrés que yo me refiero no es precisamente el estrés que conocemos de todos los días cuando No tú es el no tienes emocional. cuarto con qué pagar. Por eso es que quiero, por eso es que, Digo, eso yo sé que te pasa todos los días. pero- por eso es que quiero, Sí. por eso es que quiero que tú lo aclares aquí. Claro, sí, es muy porque importante. ahorita nos tiran por ahí y dicen, mira, pero que no. No, ¿Cuál no. es? ¿A qué estrés es que ustedes se refieren? Yo puse el tema porque me hablaste de la preeclampsia. La preeclampsia es una condición en la que la presión arterial de la madre sube por encima de los niveles esperados, además de otros factores clínicos que no vamos a mencionar. Pero es una antesala para una complicación mayor más adelante. Estas madres, te voy a tomar el ejemplo nada más de la preeclampsia, hay otras situaciones. Estas madres tienen un estrés químico dentro de su cuerpo que se puede diagnosticar con pruebas de laboratorio. Ese estrés químico significa el consumo de ciertas sustancias que son imprescindibles para el bebé y son necesarias para ciertos desarrollos, no en el momento en que están en el embarazo, sino en el momento futuro en que van a necesitar los disparos normales del crecimiento. Eso se conoce que es así. Ahora bien, sí hay unas evidencias en algunos países en el que estas madres con ese estrés, esas madres con esas condiciones de embarazo, tienen niños más frecuentemente de bajo peso porque tienen ese estrés químico, no precisamente porque tienen la enfermedad per se. Porque Tú estás muy fino. hay madres que tienen no, lo que pasa preeclampsia. es que ahí es que llega Ahí la es que vamos. medicina. O sea, hay La madres que medicina- tienen preeclampsia y no Sí. necesariamente tienen niños con bajo peso. Ahora, hay algunas que sí tienen niños con bajo peso. ¿Cuál es el factor que hace que unas lo tengan y otras no? Entonces, ese es el elemento que está dentro de la sangre. Desde la perspectiva del sistema dominicano de seguridad social, como está montado, ese estudio, o esos estudios, porque ustedes tienen varios en carpeta, Sí. pero estamos hablando de uno en que puede beneficiar la gestión de salud. Y si ustedes han hecho alguna aproximación ofertándole estas posibilidades a las administradoras de riesgo de salud, a la DAR, al Ministerio de Salud Pública, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, A que la yo administradora de creo riesgos laborales. que en el caso debe ser también un buen acercamiento con la superintendencia Sí. y el doctor Pedro Luis Castellano, que es un epidemiólogo Amigo de nuestro. mucha experiencia. No, sí, de además mucha con una visión, experiencia, muy de largo plazo. y con una visión muy de desarrollo, Sí. puede ver si hay algunos capítulos que puedan interesarle, porque hay muchas cosas buenas que están ocurriendo en el país, Sí. que nadie lo sabe y que nadie las dice, como son estas. Ahora, si ustedes no lo llevan, si no tocan las puertas, nadie se entera, Rodolfo. Sí, hay algunas puertas que no hemos tocado todavía. Hay otras que sí hemos tocado y estamos a la espera de respuesta. Háblame de la comunidad médica y este tipo Déjame de responder a cosas. la primera parte de la pregunta sobre cómo impacta ese tipo de investigación. Y te voy a responder con el resultado de una investigación ya terminada. Terminamos una investigación donde pusimos a prueba un medicamento que se llama polipíldora. Hoy hay una tendencia enorme en crear polipíldoras. Es decir, ¿Qué es eso? Ahí voy. En una capsulita se ponen varias píldoras de medicamentos dirigidos a personas con complicaciones diferentes. Varias sustancias. No, cada uno es un medicamento, Sí, sí, pero sí. la forma en que está preparada permite que al llegar al intestino, cada una coja por su lado Sí, sin problema. diferente a la pastilla o La- la tableta que Sí, tiene los diferentes son comprimidos. químicos. Sino que es un comprimido con diferentes... Comprimido metido en una capsulita regularmente transparente, en fin. Este estudio lo hicimos con 5 medicamentos en una tabletita, ¿Viste dirigida lo que a aprendiste pacientes hoy? con hipertensión importante, que sabemos que los pacientes con hipertensión importante tienen tendencia a hacer derrame cerebral, infartos y otras complicaciones que cuestan mucho dinero al sistema y cuesta la vida de las personas. Entonces, esta pastilla tuvo como propósito utilizarla en un grupo de pacientes para determinar si realmente tiene el efecto preventivo que el protocolo de investigación establecía. Es decir, decíamos que si administrábamos este medicamento para bajar la presión, bajar el colesterol, evitar tal cosa, tiene varios elementos, no quiero entrar en tantos detalles técnicos, pero cogimos un grupo de pacientes al que se le dio este medicamento y se tomó un grupo de pacientes similar que llevaba su tratamiento habitual porque era un hipertenso. Medimos el riesgo, el factor de riesgo. Entonces, se mide qué riesgo tiene esta persona de morir o de hacer una complicación en un año. Hay una tabla para eso. Bueno,
para no cansar el cuento, como dice el refrán. Este grupo de pacientes tenía un nivel de riesgo esperado a un año, a 18 meses específicamente, un nivel de riesgo esperado de complicaciones en un 18%. Con la administración del medicamento ese riesgo bajó a un 7%. ¿Tomaron una cohorte? Sí. Tomamos una cohorte de 132 pacientes, ahora sí de los cuales se seleccionaron gente lo que es 60, eso. porque eran los que llenaron los criterios, y el estudio continúa ahora en una segunda parte. Ya eso generó un medicamento que tiene su licencia, está ya a la venta, pero está sustentado por un estudio criollo que dice que en nuestros pacientes se redujo el riesgo de enfermedad o muerte en este número de pacientes. Complicaciones sobre todo, complicaciones renales, etc. Mira, al darle este medicamento, si 18 de 100 pacientes iban a hacer la complicación sin el medicamento, ahora solamente lo hacen 7, de acuerdo a estos resultados, Sí. que pueden ser mejores en el tiempo, porque estos son estudios que necesitan más tiempo de evaluación, regularmente 10 años. Ahora, ¿cómo impacta? Pues ya la administración de riesgo tiene una razón. Puede incluir dentro de su protocolo que se utilice este tipo de medicamento porque yo voy a reducir en 11 casos cada año las posibilidades de un internamiento por un infarto o por otra complicación. Tú tienes que ir a la superintendencia. Pero mira, ahora yo me pregunto así, como tú en algún momento fuiste experto en pensiones, ¿a las AFP le podría interesar conocer ese tipo de cosas? ¿O que se conociera en el país? Pienso que sí. Porque ya estamos hablando también de poder medir probabilidades de sobrevivencia. Exactamente. En ciertos tipos de pacientes. Depende de la visión. Pero Si quieren que se mueran rápido. Pero que gasten algo. Si quieren que se mueran Oye, rápido, que inviertan en alargar eso, la vida. que inviertan en eso de manera social, aunque sea responsabilidad Venga, social Y el corporativa. que invierte cuarto que quiere Responsabilidad social rentabilidad, quiere corporativa pudiera ser perfectamente. eso. Rodolfo, esas son las líneas de investigación que están ustedes en estos momentos. Estamos trabajando básicamente en las enfermedades de mayor impacto en los índices, en los indicadores de salud en el país. Sabemos que están las enfermedades metabólicas, el binomio materno-infantil y las enfermedades del aparato circulatorio. Además también, porque recuérdate que el instituto está tratando de promover que la industria farmacéutica sustente sus productos, los que fabrica, en estudios realizados en República Dominicana. O sea, el producto que venga aquí, que sea adecuado, O el que se fabrique aquí. o el que se fabrique aquí, a la población dominicana. Esta farmacéutica fue quien diseñó esta polipíldora y muy acuciosamente dijo, bueno, yo quisiera ver si esto, que ya se ha aprobado en otros países, particularmente en Colombia, yo quiero saber si aquí yo lo puedo usar con seguridad. ¿A dónde termina eso? Que cuando tú presentas, por ejemplo, a la Dirección de Drogas y Farmacia, tú presentas el DIGEMAPS ahora, tú presentas un estudio hecho en República Dominicana para un producto que tú quieres registrar, tienes las mayores posibilidades de que pase el sedazo de licenciamiento porque tú estás justificando una necesidad local. Y la política nacional va en esa dirección, a propósito del Plan Decenal de Salud, que hay que reorientarlo, por cierto. Rehacerlo de nuevo. Rehacerlo. Sí. La verdad que, Rodolfo, mira, el país ha ganado con tu pensión. eso iba a decir yo, señores. Sí, Señores. un científico completo. El país Le voy a ha recomendar a mi ganado amigo, con tu pensión. le voy a Bueno, recomendar, me ha dado chance de dedicarme a le voy a algo recomendar a mi importante. amigo a través de ti un libro que se llama Biología de la Creencia. Ajá. No, espérate. Mira. Mira, No, está muy bien. no. Es cómo ha cambiado la biología. El estudio de la biología hoy en día, eso ha girado totalmente. Sí. No es lo que tú estudiaste. Yo pensaba que era, No es lo que tú estudiaste. era creer en Dios y cosas de esas. Incluso hasta en eso influye, para que lo sepas. Mira, para que lo despide sepas. el No es que programa. creas en Dios, es como hasta en la creencia Ajá. hay un aspecto biológico. Creer en Dios biológicamente. Despide el programa. Pero ya. sabemos que tu ateísmo va a llegar más allá. No, Señores, yo no soy ateo. pero no hay programas cristianos, lo que hay son personas que son creyentes, ni hay programas creyentes. Este programa cree en la ciencia todavía también. Así que nos vemos la semana que viene con otro programa tan interesante Pero como sin este. mí.
en salud y seguridad social. Sabemos que el permiso Gracias, fue para Rodolfo. este. No te Nos vemos preocupes. pronto. El permiso fue para Bueno, este. bien. Ya fue bien. Ya, un solo Pero permiso. fue, o pero venga acá.